Aleluya. Bueno, bendiciones. Un gusto estar aquí con ustedes nuevamente para compartir la palabra del Señor y pasar un buen tiempo escudriñando un poquito las escrituras. Quiero dar gracias a Dios por las palabras que me envió desde Venezuela mi amado compañero y consiervo, nuestro hermano Nelson del Corral. Bendecimos la labor que está haciendo ahí en Valencia. Y también quiero agradecer a dos hermanos, un hermano, una hermana, que sintieron estar bendecidos por este ministerio y estuvieron colaborando y enviando su bendición. Les agradezco altamente en el nombre del Señor. Quiero advertir algo. Si usted es una persona que definitivamente no cree en el ministerio quíntuple, esta enseñanza no se la recomiendo. Porque voy a dilucidar a través de la escritura, a través de la historia, por qué hemos llegado a donde hemos llegado. Y les mencionaba que este tema lo he intitulado Los mutiladores del cuerpo. Esa escritura se ha utilizado mucho cuando alguien sale de una organización, entonces se le dice, mire, salió un mutilador del cuerpo. Y mientras la persona permanezca en el cuerpo, es parte del cuerpo. Por eso yo siempre le digo a los pastores autónomos, no digan que son independientes. ¿Por qué? Porque no se mutilaron del cuerpo, pertenecen al cuerpo de Jesucristo, aunque no pertenezcan a una institución. Entonces no podemos decir que una persona que ya no es parte de cierta organización mutiló el cuerpo. Sencillamente Dios lo está llamando a otra esfera, a otra posición de influencia. Y bueno, y se le aplican otras escrituras, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, hermano. Y eso está refiriendo directamente a alguien que actúa con espíritu anticristo. Si la persona sale a seguir predicando a Jesucristo, ¿cómo se le va a decir a ese hermano que es un anticristo? Sencillamente no tiene el mismo rubro, no maneja la tarjeta que dan las organizaciones, pero si sigue predicando a Jesucristo y es una persona honesta y derecha, tiene el respaldo de Dios. Entonces, con ese entendido, dice el apóstol escribiendo a los Filipenses el capítulo 3 y el versículo 2, dice, guardaos de los perros. Y ese es un término bastante fuerte. Llamar a una persona perro es algo muy, pero muy denigrante. Y lo está poniendo pues en la posición de algo totalmente inmundo, porque los perros estarán fuera. Jesús trató a aquella mujer que le vino a pedir auxilio como una perrilla, como que pertenecía a otra categoría. La Biblia también habla que las personas homosexuales lo llama perros. Es decir, es una expresión extremadamente fuerte, contundente. Y los llama así, ¿por qué? Porque pertenecen a algo que está fuera del diseño del reino de Dios, de lo establecido por Dios. El perro es el que vuelve a su vómito, etcétera, etcétera. Es algo muy fuerte, concluyente. Y luego describe quiénes son esos perros. Guardaos de los malos obreros. Fíjense ustedes que Jesús nos pidió que oráramos al Señor de la mies para que enviara obreros a su mies. Y ahora aquí viene Pablo y nos dice que nos guardemos de los malos obreros. Quiere decir que tenemos que orar y decir, Señor, envía buenos obreros. En este tiempo Dios está llamando buenos obreros.
porque hay obreros que son malos y están en esa categoría de perros, de gente que está totalmente fuera de lo que son los conceptos establecidos por el Señor, que es su reino. Y además de eso los llama mutiladores del cuerpo. Y dice la Biblia, guardaos de ellos. ¿Qué es lo que hace un mutilador del cuerpo? Pues corta partes del cuerpo. ¿Cuál es la diferencia de un mal obrero y un buen obrero? Yo había pensado todo el tiempo que cuando Jesús habló de obrero, estaba hablando de un trabajador, de esos que encuentra uno por allá, pegando ladrillos o por allá en el campo. Pero la palabra original para obrero es una palabra más fuerte, más poderosa, y es la palabra ekbayo, que significa una persona que puede ser utilizada por Dios para un objetivo, para alcanzar unas metas. Y no es un trabajador normal, es una persona que adelanta con fuerza la agenda que se le fue encomendada. En otras palabras, casi que ni pide permiso para hacer lo que tiene que hacer, porque si su Señor lo mandó a hacerlo, no pide permiso para hacerlo. Por eso el Señor dice, pidan al Señor, uno que tiene mando y autoridad, que envíe obreros, ekbayos, gente que podemos decir lo que dice la Escritura, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos, los ekbayos, hacen que las cosas sucedan. Adelantan con fuerza el proyecto de Dios. Entonces, cuando hablamos acerca de estos mutiladores del cuerpo, está hablando algo que el apóstol San Pablo, cuando se estaba despidiendo de la iglesia, que sabía que iba camino a ser decapitado, con muchas lágrimas se despidió de los hermanos porque era la última vez que lo iban a ver, y les hizo una protesta, o sea, una encomienda, y les digo, yo a ustedes no he rehusado darles todo, esa es clave para lo que estamos estudiando hoy, todo el consejo de Dios, porque un verdadero siervo de Dios no se puede guardar nada. No puede decir, este mensaje es solo cuando me inviten a predicar frente a una multitud, pero yo a 2 o 3 no se lo doy. O me voy a guardar esto para hacerme un libro del cual voy a devengar algo. No, el siervo de Dios, él no se priva ni priva a los hermanos de anunciarles todo el consejo de Dios, todo el paquete completo se le entrega al pueblo de Dios, porque lo que nos defiende cuando vienen los engañadores es tener todo el consejo de Dios. Y él hace una advertencia aquí, y es porque yo sé que después de mi partida, aprovechando que no había la autoridad de un apóstol, entrarían en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarían al rebaño. Es decir, que vendrían a ser mutiladores del cuerpo, que vendrían a acabar con el orden establecido por Dios, que es todo el consejo de Dios. Entonces le quitarían al consejo de Dios parte. Ahora, quiero que noten algo muy, pero muy interesante, que lo dijo Jesús mismo. Y quiero que le presten atención a esto, porque es una profecía que dio Jesucristo mismo. En Lucas capítulo 11, versículo 49, hay una joya escondida y muy reveladora. Y dice, por eso la sabiduría de Dios. ¿Recuerdan que Pablo dijo todo el consejo de Dios? El consejo de Dios tiene la sabiduría de Dios.
también dijo, o sea, el consejo de Dios nos dice esto: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. ¿Qué es lo que está advirtiendo Jesús? Algunos dicen, es que estaba hablando de los profetas del Antiguo Testamento, pero la sabiduría de Dios no está hablando del pasado, está hablando hacia el futuro. Les enviaré. Y cuando usted se mete al libro de los Hechos, estos con los que estaba hablando, ¿a quienes persiguieron si no fue a los apóstoles? Ya Jesús estaba advirtiendo que esa gente, ahora los apóstoles, vinieron a existencia durante el tiempo del ministerio de Jesús. No existían antes. Entonces, está hablando aquí de profetas del pasado. No habían apóstoles en el pasado. Jesús dice dos cosas: que iban a perseguir, que iban a matar, que iban a mutilar del cuerpo. Y note que no eran maestros, pastores o evangelistas. Los dos que serían perseguidos y asesinados, unos físicamente y otros sencillamente rechazados, porque habló de matarlos y de perseguirlos, son el ministerio del apóstol y el ministerio del profeta. Ahora, cuando esos mutiladores del cuerpo logran amputar de la mano poderosa de Dios con la cual Él está edificando a su iglesia, porque Él dijo, sobre esta roca, hablando del mismo, edificaré mi iglesia. Y según el apóstol Pablo, eso con lo cual Dios edifica su iglesia es el ministerio quíntuple que ha sido puesto para la edificación, para la formación y la activación y el empoderamiento de los santos. Entonces ahí encuentra usted ese fenómeno. Ahora, noten ustedes que esos mutiladores del cuerpo, encuentra usted algo muy significativo en el libro de Jueces, el capítulo 1, para que sirva como un ejemplo por qué razón el enemigo quiere amputar, cortar tanto los apóstoles como a los profetas, porque la iglesia es edificada sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, y nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Pero Dios utiliza las funciones de apóstol y profeta para poder crear una plataforma para que de ahí se siga edificando. Entonces el enemigo que sabe eso dice, tengo que quitar esa plataforma, porque si la quito, ¿qué sucede con el edificio? Por eso es que tenemos sistemas ahora operando que son totalmente torcidos al plan original, y como estamos regresando al libro de los Hechos, necesitamos poner cada pieza en su sitio. Por eso Pablo dice, yo como perito arquitecto, porque el hombre sabía cómo construir. Entonces ahí en el libro de Jueces, en el versículo, vamos a ver, Jueces, encontramos algo supremamente interesante, versículo 7. Jueces capítulo 1 y versículo 7. Cuando hubo una guerra de conquista, una vez que había muerto Josué, los hijos de Israel consultaron a Jehová hablando de quién iba a pelear contra los cananeos, y Dios les ordenó que subiera Judá primero, etcétera, etcétera. Usted lo puede leer ya más de cerca. Donde quiero llegar es que hubo un rey que se escapó. Se llamaba Adoni Besec. Lo derrotaron y el hombre huye. Y luego
los ejércitos del pueblo de Dios lo siguieron y lo prendieron. Y cuando lo prendieron, le mutilaron la mano. Le cortaron, oiga esto, los pulgares de sus manos y de sus pies. Este dedo representa a los apóstoles. ¿Por qué razón se le quitaba a un rey conquistado el pulgar de su mano y el pulgar de los pies? Con dos razones. Uno, para que no huyera. Y dos, para que no pudiera empuñar la espada. Entonces el enemigo sabe de eso, porque son sistemas de guerra que ha existido durante todo el tiempo. ¿Y qué es lo que ha hecho con la poderosa mano de Dios, que es con la cual él edifica a su iglesia? Le ha cortado estos dos dedos. No se bastó con uno, sino con dos, porque este es el dedo del profeta. Y ha cortado, como dijo Jesús, los iban a matar y los iban a perseguir. Y los mutiladores del cuerpo cortaron, ¿para qué? Para que la iglesia de Jesucristo no pueda empuñar su espada para poder tener grandes victorias. Es una táctica del enemigo. Es una táctica de los mutiladores del cuerpo. Y el hombre, cuando se vio que le habían amputado los pulgares y lo habían puesto a recoger migajas, imagínense ustedes, un rey recogiendo migajas. Hermanos, el pueblo de Dios no ha sido llamado para recoger migajas. El pueblo de Dios ha sido llamado para recibir todo el consejo de Dios, todo el pan. Pero cuando se le corta, se le amputa, lo ponen es a recoger migajas. Y debajo de la mesa como si fuera un perro. Y el hombre, cuando se vio en esa situación, tuvo que reconocer que le había venido esa maldición porque él le había amputado los pulgares a 70 reyes. Y eso es muy importante que usted lo entienda, porque ese número 70 es significativo en la Biblia. Por ejemplo, la Biblia dice que cuando Jacob entró en Egipto eran 70 en total, un número representativo de lo que después sería la nación de Israel. Usted también encontrará que había un oasis en el desierto que tenía 12 fuentes de agua y 70 palmeras, que son los 12 apóstoles de Jesucristo, si lo aplicamos, y 70 que representa el pueblo de Dios alimentado de esas fuentes y que hacían sombra, porque se movía para sombra. El que llegaba ahí encontraba un refugio, un lugar de descanso. Y recuerden ustedes que Débora, que era profetisa y jueza en Israel, ella profetizaba debajo de una palmera y venían a consultarla a ella debajo de esa palmera. Entonces hay unas expresiones ahí y son 70, que 70 es un número representativo. Por eso cada vez que el pueblo de Israel quería tener un número representativo, escogían a 70, ese es el número mínimo para poder ellos tener una función de templo, de sinagoga. Aleluya. Jesús envió 70 autorizados para sanar a los enfermos y echar fuera demonios. Entonces el número 70, y no quiero entrar en numerología, es representativo de la iglesia al lado de esas 12 fuentes de agua. Entonces este hombre le había amputado el dedo que representa lo apostólico a 70 reyes. Y usted va a las iglesias comunes, las iglesias tradicionales, y ellos no creen
en los apóstoles. Se burlan de eso, apóstoles en estos días, y ponen unas calificaciones que eran exclusivamente para los 12 apóstoles del Cordero y se han olvidado de los dones de Cristo. Apenas manejan los dones del Espíritu, apenas saben cómo se manejan esos dones del Espíritu, mucho menos pueden manejar los dones de Cristo. Y hoy voy a hablar un poquito acerca de eso más adelante. Entonces entiendan esto, amados queridos. Dios está restaurando su mano completa para que cada iglesia tenga reconocimiento de esa mano de Dios que no ha sido amputada ni mutilada. 70 es el número representativo de todas las iglesias, como era en la antigüedad, que se hablaba de 70 naciones, como que era el mundo conocido de aquel entonces. Ahora ese número 70 representa a todas las iglesias, y este rey lloraba, dijo: yo le he cortado ese dedo a 70 reyes. Y ese espíritu mutilador, podemos decir que le ha cortado lo apostólico y lo profético a muchas iglesias y muchos movimientos. ¿Y qué es lo que ha hecho? Ha metido dentro de la iglesia posiciones y no funciones. Si usted lee en la Biblia, cada vez que se describe un ministerio, se describe en razón a su función y no a su posición. Porque Jesucristo, Él atacó directo del enseñorearse, de hacer las cosas como los hacen los gentiles, que ponen personajes para tomar dominio de otros. Jesús eso lo reprendió. En 2 pasajes aparece eso. Y dice: así no tiene que ser entre ustedes. Entonces, cuando una iglesia está mutilada, aparecen las posiciones, pero no las funciones. Y lo que más bendice a la iglesia son personas que funcionan en un ministerio. Usted mire a su alrededor, no lo bendice el título, sino que lo bendice el ministerio que tenga esa persona dada por Dios. Observe usted las personas que bendicen tu vida y te vas a dar cuenta que no te bendice el título, te bendice la función. No te bendice la posición, sino el llamado que esa persona tenga de parte de Dios. Entonces, cuando se amputa, cuando se mutila el cuerpo, es donde aparecen sistemas jerárquicos, donde usted tiene que mirar para arriba a un hombre. Todo lo que te haga, es decir, todo lo que provoque que tú tengas que mirar a un hombre hacia arriba, no es de Dios. Porque Dios nunca ha formado un sistema piramidal. El sistema de Dios es circular. Cuando el apóstol Pablo dijo que los apóstoles eran primero y luego los profetas segundo, no estaba diciendo nosotros arriba, sino nosotros al frente. Porque el sistema de Dios, repito, no es piramidal, es un sistema circular. Por eso cuando nosotros lleguemos al cielo, no lo vamos a encontrar en un trono al fondo, como algunos lo imaginan. No, si usted lee la Biblia de cerca va a descubrir que el trono del Señor está en el centro y todo lo vamos a rodear, porque Dios trabaja en sistema circular. Y donde hay un sistema circular hay equidad. No hay dominio de un hombre sobre otro hombre. Porque nunca en la Escritura usted encuentra que Dios haya escogido a un hombre para dominar a otro hombre. Hemos sido escogidos para ayudarnos unos a otros, para consolarnos unos a otros, para orar los unos por los otros. Y el que va al frente
porque le ha dado Dios una gracia especial, tiene que ser para bendecir a los que vienen tras, no para adueñarse de la grey del Señor. Entonces yo sé que esto es difícil de digerir para algunos. Entonces en lugar de un sistema jerárquico, Dios ha establecido una palabra que se ha recuperado, es un sistema redárquico, donde todos funcionamos y cada quien pone sobre la mesa lo que ha recibido de parte de Dios, y cada quien poniendo sobre la mesa lo que ha recibido de parte de Dios es donde entra todo el consejo de Dios. Yo doy lo mejor que yo tengo, tú das lo mejor que tú tienes, el otro hermano da lo mejor, todo lo ponemos en una mesa circular, todos nivelados. ¿Y qué sucede con ello? El nombre del Señor es glorificado. Aleluya. Entonces Dios está levantando un verdadero pueblo, discípulos de Cristo, que pueden manejar estos poderosos conceptos. Ahora, históricamente, podemos encontrar que después de la muerte del último apóstol, que se cree que fue Juan, que murió por ahí en el año 100 después de Cristo, encontramos que aparecen unos mutiladores, esos perros de los que habló Pablo, malos obreros, gente mal arrepentida, pero muy doctos, muy sabiondos, que se infiltraron en la iglesia como lobos rapaces para ir mutilando, y usted va observando a medida que transcurre el tiempo que mutilaron ya no tanto o tan solo los apóstoles y los profetas, acabaron con los evangelistas, acabaron con los pastores y con los maestros, o sea, toda la mano de Dios la amputaron por completo y levantaron ministerios que son dados por el hombre, porque yo quiero que entienda algo. En la Biblia hay ministerios dados por Cristo, como lo vamos a ver más adelante, que se ganó él el darle esos ministerios a la iglesia, bajando a las partes más profundas y luego subiendo a la parte más alta. Y como él subió a lo más alto, entonces ha dado esos dones a los hombres, regalos que solamente Cristo puede dar, porque él se los ganó y porque salen y brotan de él. Ahorita les voy a demostrar. Entonces hay otras funciones que aparecen dentro de la iglesia que eran puestas por los apóstoles, por los ministerios, pero no eran parte de los dones dados por Cristo. Quiero que entiendan eso. Por ejemplo, los obispos, esa es una función dada por hombre. Pablo lo dice, yo te mando a tal y tal ciudad para que tú establezcas. No era Dios que los estaba estableciendo, no eran establecidos por Cristo, eran establecidos por los hombres que tenían la autoridad dentro de la iglesia para hacerlo. Entonces están los obispos, están los presbíteros, están los ancianos, están los diáconos. Por eso usted encuentra un listado de los requisitos que tenía un obispo y los requisitos que tenía un diácono, pero no se encuentran esos requisitos para ninguno de los 5 del ministerio quíntuple. ¿Por qué? Porque como tienen a Cristo, Cristo les enseña cómo conducirse. Ahí por ahí algunos me están hablando de los nicolaitas, para allá voy. Entonces, como Cristo es el que está dentro de los 5 ministerios por su espíritu, ellos saben cómo conducirse en la casa de Dios. Pero estos que son puestos o delegados, se les tenía que especificar sus funciones. Entonces,
¿Qué encontramos en la historia de la iglesia? Que por ahí en el año 35 hasta el 107 aparece un tal Ignacio de Antioquía que metió a la iglesia en un resbaladero, porque él comienza a inyectar dentro de la iglesia que ya las funciones del ministerio quíntuple eran reemplazadas ahora por ancianos y por obispos. O sea, los que habían sido delegados por los apóstoles ahora relegan a los apóstoles y se levantan ellos para tomar el dominio de la iglesia, los que son por título. Y ahora entonces se elevan esos ancianos como obispos y tienen las responsabilidades de ejercer esos dominios sobre la iglesia. Y en el año 1007, Ignacio de Antioquía, él escribe varias cartas porque el hombre era prolífico para escribir. Y levanta lo que se conoce ahora como el sistema episcopal, episcopos, es decir, dirigido por obispos. Pero por ningún lado ni apóstoles, ni profetas, ni evangelistas, ni pastores, ni maestros lo fueron descartando. Primero comenzaron con los apóstoles y los profetas y luego fácil removieron los otros ministerios. Ahora se eleva un sistema episcopal de obediencia absoluta. Ignacio introduce entonces ahora, además de eso, los presbíteros y los ancianos reemplazando a los apóstoles. Y sobre ese obispo, que era ya un personaje, una celebridad, entonces dice, solo usted puede bautizar, solo puede dar consejos, solo puede disciplinar. Se le dio a aprobar los matrimonios y él era el que predicaba los sermones, nadie más. Y ahí comienza la cosa históricamente a decaer, como lo había dicho el apóstol Pablo. Luego entró Clemente de Roma, también por ahí por la misma época, y él comenzó a hacer una distinción entre lo que eran el clero y los laicos. El clero y los laicos. Entonces ustedes son una élite especial, los del clero, y allá están los laicos que sencillamente se sientan ahí para ver el show que presentamos nosotros. Y ya entonces se les distinguió, esos son, es decir, los del clero están distinguidos como verdaderos ministros. Y Tertuliano, que aparece también por el tiempo, aprieta más. Y él directamente clasificó dentro del pueblo de Dios y tomaron unidos tanto Tertuliano como Clemente e hicieron popular en sus escritos la palabra clero. Ahora, es interesante cuando uno estudia acerca de eso, porque la palabra laico viene del griego laos, que significa la gente. Y los clérigos se divide proviene del griego cleros, que significa el que se le ha dado mucho, el que tiene la herencia. Entonces son unos personajes demasiado importantes. Entonces está ahí el cleros y el laos, que se refiere pues a las ovejas que no tienen mucho entendimiento ni conocimiento de la palabra. Cuando el apóstol Pablo dijo, yo a ustedes no les he negado todo el consejo de Dios, y ahora estos van diciendo, ustedes no deben recibir todo el consejo de Dios, porque esto es algo exclusivo para el clero. ¿Y qué es lo que sucede? Que entra un individuo peligrosísimo a la iglesia, un mutilador del cuerpo, un falso obrero,
Y ese individuo se llamaba Cipriano de Cartago. Cipriano había sido un predicador pagano y un maestro de retórica, un hombre muy hábil para hablar y muy hábil para escribir. Y él traía las tradiciones paganas del sistema greco-romano y se mete a la iglesia y comienza el hombre a mutilar, a dar la estocada final de lo que había introducido Cipriano, había introducido Ignacio de Antioquía y los otros que ya mencioné, Tertuliano y Clemente. Viene Cipriano de Cartago e impacta a la iglesia y no viene a corregir, sino que viene a implementar costumbres paganas y se brinca el libro de los Hechos para poder mutilar por completo el cuerpo. Se brinca el libro de la historia de la iglesia, se brinca las enseñanzas de todo el consejo de Dios dado por los apóstoles y se va hasta el Antiguo Testamento y enseña que lo más importante que hay ahora son los sacerdotes. Fíjese eso, ya no pastores, no evangelistas, nada del ministerio quíntuple. Sacerdotes al estilo, pero del antiguo pacto. Levanta por completo lo que es el templo. ¿Por qué? Porque para los judíos el templo era céntrico. Y hasta la fecha, las personas que son parte de esta escuela, cuando pasan frente a un templo, se persignan, porque es parte de las instrucciones que dio Cipriano de Cartago. Y al que ministra ahí hasta la fecha lo llaman sacerdote. Y levantaron el altar. ¿Por qué? Porque al levantar el altar se levantaba ese hombre también que estaba sobre el altar. Y los sacrificios. Entonces comenzaron a llamar a los obispos sacerdotes y a desconocer el sacerdocio de cada creyente. Porque la Biblia claramente enseña que cada creyente lavado con la sangre de Jesucristo es rey y es sacerdote. Eso no es de una élite especial. Y todo esto es lo que la Biblia habla en el libro de Revelación, el sistema nicolaíta, de donde salen los laicos. Yo quisiera poder tener oportunidad de explicarles más acerca de eso, pero lo que les estoy mencionando es que hubo unos cambios y Cipriano comenzó a decir, mire, estos sacerdotes, estos obispos son una élite tan especial que ustedes los tienen que admirar, porque después de Dios, ellos. Cuando nosotros, la verdadera iglesia de Jesucristo, lo tenemos a Él por cabeza y todo el poder lo tiene el cuerpo. Y luego ustedes conocen lo que sucedió en el famoso concilio de Nicea en el año 325, que ahí vinieron y mancharon todo lo que es la doctrina apostólica original e introdujeron doctrinas de error, tanto que cambiaron lo que era algo tan sagrado como la cena del Señor y el bautismo. Y ahí entonces establecen la autoridad suprema del clero sobre la iglesia, al punto que enseñaron que podía perdonar pecados, cuando el único que puede perdonar pecados es el Señor. Entonces la realidad del libro de los Hechos lo hicieron a un lado porque no les convenía, ni tampoco esos ministerios, porque si se hubieran levantado verdaderos apóstoles y profetas de Jesucristo, hubieran reprendido y hubieran expulsado, porque solamente esos ministerios tienen poder para enjaular a un perro,
para señalar a un falso obrero. Aleluya. Entonces, fíjate, toda esa plataforma, la vena endurecida con esos conceptos, esos escritos ya metidos dentro de la mente del pueblo, y ¡pum!, aparece Constantino, el emperador de Roma. Entonces, ¿qué es lo que hace él? ¿Tienen ustedes ese sistema jerárquico? Bueno, yo me alío con todos los obispos, porque ya después pusieron abajo los presbíteros y por debajo los sacerdotes. Entonces los demás van a atender al pueblo en asuntos religiosos, pero todos los obispos quedan como figuras políticas, dependiendo directamente de la bolsa de Roma. Y hay que elevar, por supuesto, al obispo de Roma sobre todos los demás para que sea esa figura básicamente imperial. Y eso es triste. De verdad que es bastante triste. Entonces, todos estos amigos, Cipriano, Tertuliano, Hipólitos, comenzaron a hablar de sacerdotes, pero no el sacerdocio de los santos, sino, repito, de una élite especial. Y ahí se introduce después, en vez de darle todo el consejo de Dios al pueblo, les comenzaron a hablar en latín, o sea, lo remataron por completo. Y por siglos estuvo predicando en latín. La gente total, y le decían a las personas que cuidado con ir a leer la Biblia porque se volvían locos. Cuando la Biblia lo que hace es quitar la locura, porque ahí está escondido todo el secreto de Dios. Aleluya. Entonces voy a adelantar porque tengo mucho que presentar y yo no sé qué tanto aguante tengan ustedes allá. Cuando llegó el siglo XVI, que es donde entra la Reforma, y Martín Lutero pega la tesis allá en el templo en Alemania, parte de la Reforma es enseñarle al pueblo que tienen ahora un mediador. Se comienzan a recuperar doctrinas y hombres como Lutero, Calvino, Zwingli comienzan a ser gestores de esa reforma, aunque en parte, porque eran como binarios, pero por lo menos rescataron el sacerdocio de los santos, aunque fallaron en instituirlo eclesiásticamente, pero por lo menos comenzaron a reconocer eso. Y además de eso, comenzaron a creer que habían pastores. Ya por lo menos aparece el dedo más frágil de la mano, que es el dedo anular del pastor. Y parte de la reforma trae gente puritana, gente que se metió a estudiar más de cerca la Biblia, la salvación por gracia. Y entonces viene un grupo que se desprende de esa reforma, que son los anabaptistas, gente puritana, gente como más consagrada. Y ellos comienzan a habilitar en sus reuniones a los santos, que ya no era solamente el sacerdote que podía dirigirse, el único que tenía derecho de accesar a Dios, sino que ahora ellos dicen, ustedes también pueden accesar, también pueden abrir la boca, también pueden ministrar. Y entonces eso produjo un enojo impresionante en los que venían de la línea de Lutero, y más todavía la religión popular, porque los anabaptistas comienzan a traer como una restauración de lo que es el ministerio. Para el siglo XVIII se comienza a ver otro perfil, y es que ya no solamente hay pastores, sino que aparecen también maestros, que por cierto se desatan escribiendo
una cantidad de libros en ese tiempo, todo lo que es el siglo XIX, maestros y pastores escribiendo y los santos siendo beneficiados, hasta que entra Pentecostés en la calle Azusa y ya es todo el mundo recibiendo el Espíritu Santo. Todo el mundo hablando en las reuniones, todos testificando, pero con el reconocimiento de pastores y maestros solamente. Pero la mano de Dios no está amputada, tiene que estar completa. Es después de la Segunda Guerra Mundial donde se levantan tremendos evangelistas. Usted lo puede, todo lo que le estoy hablando, usted lo puede ver históricamente. Se levantan evangelistas que hicieron un impacto tremendo, entre ellos Billy Graham y otros hombres con tremendos dones de sanidad. Como un tremendo predicador para ganar masas, y otros que se levantaron en ese tiempo, tremendos evangelistas. Entonces, por lo menos ya la mano aparece con 3 dedos. Y ahora hay maestros, hay pastores y hay evangelistas. Pero llegamos nosotros por ahí como los años 80 y aparecen nuevamente los profetas reconocidos dentro de la iglesia. Ahora, no me venga a mí con la historia de los falsos profetas, porque repito, para que hayan falsos tienen que haber verdaderos. Entonces se reconoce ya, y ahora la mano aparece con los profetas reconocidos como ministerio. Entonces, note cómo se fue restaurando la mano de Dios. Pero para poder empuñar espadas se necesita el ministerio apostólico. Y para los años 90 comenzaron a hablarse ya de el ministerio de apóstol, a tal punto que a esta fecha la mano está completa. Y la mano está completa porque en este tiempo Dios está usando esa mano para equipar y empoderar a los santos para la obra del ministerio, porque el ministerio quíntuple cree en el sacerdocio de los santos, cree que los santos tienen ministerio, cree que los santos pueden trabajar para la gloria de Dios. Entonces, quiero que note algo muy importante y les voy a mencionar de mis notas, que ese ministerio quíntuple ha sido puesto por Dios, y usa una palabra clave, hasta. No se le olvide esa palabra, que es la palabra griega michri, que tiene un significado de propósito. Noten ustedes que en el libro de los Hechos dice que es necesario que Él sea detenido allá en los cielos hasta que la iglesia restaure todo. Y esos 5 ministerios Jesús los puso hasta. Es decir, que esos 5 ministerios todavía no han caducado, porque ese hasta no se ha cumplido. Esa palabra aparece 17 veces en el Nuevo Testamento y siempre tiene la misma connotación, excepto en Filipenses 2:30. Ese hasta funciona dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento Él lo establece hasta que lleguemos a la plenitud de Cristo. Es decir, la plenitud de Cristo vendrá cuando el cuerpo literalmente se junte en los aires con la cabeza. Esa es la plenitud de Cristo. Mientras tanto vamos creciendo hasta llegar allá. Entonces, hasta que eso no suceda, se necesitan
los 5 dones dados por Cristo a la iglesia. Ahora, ¿por qué los da Cristo? Porque esas 5 funciones, ministerios, están en Cristo. Cristo no puede dar lo que Él no es o lo que Él tiene. Entonces dice aquí claramente que son dados por Cristo. En Efesios capítulo 4 dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Hermanos, ¿cuáles son los dones de Cristo? ¿Cuáles son los dones que le ha dado a la iglesia Cristo? Bueno, Él lo establece porque subió. ¿Qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? En otras palabras, Él está diciendo: yo puedo dar esos dones a mi iglesia porque yo fui a las partes más bajas de la tierra y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Por lo tanto, tengo potestad en el cielo y en la tierra para poderle otorgar a mi iglesia esos 5 regalos. El que tiene toda autoridad es el que los da. Está por encima de cualquier institución, de cualquier pensamiento de hombre o cualquier doctrina de un teólogo por ahí que está desde el siglo XIX diciendo que no existen ni los apóstoles, ni los profetas, ni los dones del Espíritu, ni el derramamiento del Espíritu Santo, ni el bautismo en el nombre de Jesús. Porque el consejo de Dios, digo, está completo. Entonces mire lo que Él hace. Ese que da dones a los hombres, que descendió, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y Él mismo, esto no es de hombre, nosotros le respondemos al que nos llamó. Y Él mismo constituyó. Eso es algo constitucional establecido. Esa palabra constituyó es la misma que aparece en Génesis cuando Dios establece el sol y las estrellas. La misma palabra es la que aparece aquí. Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y tiene una funcionalidad que les voy a mencionar en un momento. Entonces, mire, Jesús, cuando estuvo en esta tierra, tenía 5 prendas de vestir. Una mujer tocó el borde de su manto y fue sanada. Tenía un vestido que no quisieron partirlo, sino que echaron suerte sobre él. Voy rápido. Jesús tenía un manto, y ese manto representa el ministerio de apóstol, que es una persona que Dios pone con poder para que haga oraciones de intercesoras, para que ese hombre o esa persona llamada por Dios de cobertura tenga una palabra actualizada, tenga autoridad, tenga conocimiento, tenga paternidad. Luego Jesús tenía cinto también, y el cinto representa al profeta, de donde todo el cuerpo debe estar ceñido para tener entendimiento de las cosas que vienen y para recibir diseños específicos que son para ti, y que eso no calza en otros, sino que es un rema dado para ti exclusivamente. O sea, lo que se me da a mí, mi cinto, el que me ciñe a mí, ese cinto no es para todos, es para mí, pero tú tienes que recibir tu propio cinto. Luego está que Jesús tenía sandalias, y esas son las sandalias del evangelista, y tenía unos pies hermosos, dice la Biblia, y todo el que predica el evangelio también los tiene. El evangelista es el que anuncia las buenas nuevas. Jesús también tenía túnica, que eso representa al pastor, y ese
Esa túnica crece de acuerdo al tamaño del cuerpo, con una talla exacta. Como la túnica que le llevaba la madre a Samuel, cada año se la llevaba más grandecita porque el hombre iba creciendo. Así es el pastor, tiene que ir creciendo de acuerdo a cómo la iglesia va creciendo. Porque ese hombre representa la túnica. Y finalmente la ropa íntima, la ropa interior, los calzoncillos, representa al maestro que enseña la palabra, porque ese te puede enseñar las intimidades. Puede impartir lo íntimo de Dios para que el pueblo sea formado y sea discipulado. Ahora, si usted estudia más de cerca algunos ejemplos que nos pueden ayudar, mire, la Biblia enseña que en cierta ocasión el apóstol Pablo llegó a la isla de Malta y como estaba haciendo tanto frío, queriendo él ayudar a los que habían naufragado, porque el ministerio apostólico es un ministerio de servicio, agarró unas ramas secas para tirarlas en el fuego y de allá salió una víbora y mordió al apóstol en la mano. Todos estaban esperando que se muriera, pero lo que no sabían es que el ministerio apostólico tiene antídoto contra serpiente. Quería paralizar esa mano que estaba sirviendo, que estaba llevando las ramas secas para ponerla en el fuego para que la gente se calentara. Los naturales pensaron que el hombre iba a morir. Pensaron que era un homicida que lo estaba persiguiendo. Escapó del mar de la justicia y mire, ahora le viene a caer. Pero ¿qué hizo el apóstol? Agarró y sacudió la víbora y la aventó en el fuego. Eso es muy importante para este tiempo que usted lo entienda. Porque las ramas secas representan la gente que necesita a Cristo, que necesitan conocer al Señor. Y es lo que nos vamos a encontrar cuando salgamos nuevamente. Y ya lo estamos encontrando. Ramas secas que necesitan ser metidos en el fuego del Espíritu Santo. Necesitan ser restaurados. Y aún parte del pueblo de Dios que ha estado seco, que ha estado frío, que ha estado ignorando las riquezas de Dios, también hay que echarlos al fuego. También hay que meterlos en el calor del Espíritu Santo. Porque el fuego representa el mover glorioso del Espíritu Santo. Representa lo que Dios está haciendo en este tiempo a favor de la iglesia. La mano de la cual se prendió la serpiente representa el ministerio quíntuple, que es donde la serpiente, que es Satanás, la quiere envenenar. Toda potestad que se quiera levantar en contra de los ministerios, la reprendo en el nombre de Jesús ahora. Todo lo que quiera atacar a los maestros, a los pastores, a los evangelistas, a los profetas y a los apóstoles, lo reprendo en el nombre de Jesús y lo aviento en el fuego ahora. Entonces viene un gran avivamiento, hermanos, porque si se avienta la víbora en el fuego y se arde, hasta se utiliza como combustible para que arda más el asunto, todos los que estén friecitos se van a calentar. También usted encuentra, por ejemplo, a David, cuando se enfrentó a Goliat, ¿cuántas piedras agarró? 5. Y hemos dicho que representa el nombre de Jesús, pero también representa los dones dados por Jesús. Y con una sola, mira el poder que tiene el ministerio quíntuple, con una sola piedra tumbó al gigante y se guardó 4 más porque después mató otros gigantes. Es un sistema de conquista. Es un sistema que puede enfrentarse al mundo de las tinieblas. Es una iglesia que tiene 5 piedras. Usted tiene que tener en su mochila 5 piedras, no 2 ni 3, 5 completo, porque la mano está completa. Entonces, miren ustedes qué tan hermoso es esto. Todo cuerpo tiene 5 sentidos.
La iglesia no puede estar sin los 5 sentidos. ¿Por qué? Porque los ojos representan lo profético, pues con tus ojos tú puedes mirar todo el panorama a tu alrededor. Estudiar acerca del ojo humano es algo impresionante, es una cámara hermoso, pero iglesias sin profetas, entonces son iglesias ciegas. Luego los oídos, que es el ministerio del maestro, porque son los que oyen la palabra de Dios, los que hacen que tú te enamores de la buena palabra, porque están con el oído atento para oír lo que dice el Espíritu y transmitirlo a la iglesia. Está el paladar o el gusto, que eso habla del pastor, que le da pastos verdes a la iglesia, que los lleva a lugares apacibles y los pone a beber de aguas que están en remanso. Ese es el pastor, es el paladar, que está velando que la iglesia guste de las cosas buenas de Dios. Está el tacto, que eso tiene que ver con el evangelista, porque es la mano que se pone sobre el necesitado, que guía al perdido a la cruz, que hace que la gente que anda extraviada venga al conocimiento de Dios con tacto, no con golpe ni nada de eso, sino algo de mucho tacto. Que las almas se ganan con sabiduría. Y finalmente está el olfato, y ese es el ministerio del apóstol, que es el que huele cuando hay falsas doctrinas, que es el que se encarga de dirigir, que es el que conoce la escritura para decir, aquí no van a venir a operar esos falsos obreros ni mutiladores del cuerpo. Es el olfato. Cuando un apóstol llega a una congregación, y estoy hablando de los verdaderos apóstoles, puede oler y decir, vengan para acá porque estoy oliendo que algo no está funcionando bien aquí. Con solo, miren el caso mío, con solo leer a los pastores que están bajo mi cuidado, me doy cuenta y puedo oler y los tengo que llamar. ¿Sabes que eso que acabas de escribir huele mal? Ahora, les dije que son los dones de Cristo, que están los dones del Espíritu Santo que ustedes los conocen, que son 9. Jesús no puede dar lo que él no tiene, así es que Jesús tiene que haber sido las 5 cosas. Número 1, Jesús es llamado apóstol en Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, partícipes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Jesús también fue profeta. Mateo 21:11, y dice, y la multitud decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Y Lucas 24:19 dice, entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Jesús también fue evangelista. ¿Dónde lo encuentras? Marcos 1:14. Mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Mateo 1:15 dice, vino diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed el evangelio. También Jesús fue pastor. Juan 10:11, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y fue maestro. Juan 3:2, hablando de Nicodemo, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, pues nadie puede hacer los milagros que tú haces si no está Dios con él. Entonces, el ministerio quíntuple estaba en Jesús y por eso él lo da ahora. Suelta de él y le pone una prenda a cada uno de los que él ha escogido para ser su mano y se los da como regalo a la iglesia. Ahora, si Jesús nos está dando hombres y mujeres como regalo, ¿vamos a despreciarlos?
vamos a hacer esos mutiladores que ya les mencioné históricamente, el daño que le hicieron a la iglesia. No, Señor. Mire, hermano, si a usted le han enseñado que ya no hay apóstoles ni profetas, mejor pregunte y diga, quiero que me enseñe a la luz de la palabra. No se ponga a repetir la doctrina de los cesacionistas, porque entonces te ponen la soga en el cuello, porque el cesacionista no para ahí. Ellos mutilan el cuerpo en todo el consejo de Dios. Aleluya. Entonces, quiero terminar diciéndoles lo siguiente. Jesús viene a presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Y Él la está preparando y santificándola por el lavamiento del agua, por la palabra. ¿Para qué? Para que sea una iglesia efectiva para este tiempo en el que estamos viviendo. Esa iglesia va camino a la madurez. La iglesia que cree en el ministerio quíntuple no es la iglesia infante, no es la iglesia niña, no es la iglesia ignorante, es la iglesia madura. La iglesia que tiene los fundamentos sólidos. La iglesia que tiene, mire, hay dos tipos de iglesia. Las fatuas y las prudentes. Son 5. Las que creen en el ministerio quíntuple son las iglesias que tienen aceite. Las fatuas siguen la tradición de los mutiladores, pero la iglesia restaurada con todo opera llena de aceite, y son 5, tal y cual como el ministerio quíntuple. Está ungida por el Espíritu Santo, tienen las lámparas ardiendo, no andan en oscuridad. No están entregadas al sistema anticristo, porque repito, Cristo es el que da esos dones. El que se opone a los dones de Cristo está en la categoría de anticristo. Entonces esta iglesia madura entiende el misterio del cuerpo de Cristo, que está compuesto de judíos y gentiles, y juntos somos coherederos, Efesios 2 del 14 al 16. Aleluya. Es una iglesia que está creciendo en la perfección, que Cristo es su cabeza, que entendemos lo que se nos ha sido dado, que ese que bajó a las partes más bajas subió a lo más alto para podernos dar las cosas más altas. Que no podemos nosotros llegar a la madurez y a la perfección si la mano la tenemos incompleta. Por eso es que usted nota que donde tiene la mano amputada hay deficiencias. Hay hermanos que me han escrito con toda honestidad y me han dicho, hermano, yo no sabía eso. Allá donde yo estoy eso no me lo enseñan. ¿Sabe por qué no lo enseñan, amados? Se los voy a decir ahora, aunque me cuelguen. Es porque si restauraran el ministerio apostólico y profético, muchas posiciones caerían. El sistema piramidal se derribaría. Entonces no les conviene, aunque lo saben, porque son muy conocedores de la Escritura, pero no les conviene. No les conviene porque, repito, donde la mano se ponga completa, todos los títulos se desploman. Toda posición que no ha sido dada por el Señor se viene abajo y se tiene que poner bajo la autoridad del verdadero ministerio dado por el Señor. ¿Por qué? Porque a través del ministerio quíntuple es que el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro y recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Sabe que algo que me llamó la atención es que el ministerio quíntuple aparece en Efesios capítulo 4 y ese libro de Efesios es muy importante para los estudiantes de la Biblia porque la epístola a los Colosenses Pablo la dedica para hablar del cuerpo de Cristo, que es su esposa, la desposada del Cordero. Pero en Efesios se dedica a presentar a la cabeza. Entonces por eso es que de la cabeza, que es Cristo,
se desprenden los 5 ministerios. ¿Por qué? Porque el aceite, fíjense ustedes, el tabernáculo tenía 5 columnas, no 2, no 3, 5 columnas para sostenerlo. Y la iglesia de Jesucristo necesita tener esas 5 columnas. El aceite con el cual se ungía al sumo sacerdote tenía 5 elementos. Si tenía 2 o 3, era un aceite falso que no era respaldado por Dios. Necesitaba tener 5 componentes y corría por la cabeza del sacerdote, por su barba, que era el liderazgo, y llegaba hasta el último hermano, que era el borde de sus vestiduras. Pero ¿por qué hay hermanos allá al borde de las vestiduras? Que ahí es un poder extraordinario, porque repito, cuando aquella mujer se prendió del borde de su manto fue sana. Y si un hermano está conectado a un sistema legalizado por Dios y corren los 5 ministerios y corre esa unción, donde llegue el que lo toque recibe la virtud del que está arriba, que es Cristo. Aleluya. Entonces, ese aceite de los 5 elementos corre por toda la cabeza y llega hasta el borde de las vestiduras del sacerdote. ¿Para qué? Para que todos ahora sean empoderados como sacerdotes, para que todos, mire lo que dice el Señor a través de Pedro, dice que Él está formando piedras vivas. Y somos edificados como casa espiritual de Dios para morar, en el que en nosotros hace que seamos sacerdotes, que ofrecemos sacrificios espirituales a Dios. Ese edificio se está edificando sobre el fundamento de apóstoles y luego profetas. Son ministerios fundamentales de los cuales no podemos nosotros amputarlos ni mutilarlos. ¿Por qué? Porque tenemos la doctrina de apóstoles y profetas. Aleluya. Y el que ha puesto esos hombres y mujeres es Jesucristo mismo, porque Él es la piedra angular. Entonces el apóstol con razón le escribe a la iglesia y le dice: hermano, yo no quiero que ustedes sean ignorantes en cuanto a los dones. Yo necesito que ustedes sepan cuáles son los dones del Espíritu, conozcan los dones de Cristo y conozcan cuál es la manifestación de ambas funciones. Ministerios dados a la iglesia, ministerios que operan dentro de la iglesia, para que la iglesia ahora como cuerpo de Cristo tenga la mente de Cristo, se vaya perfeccionando y alcance estatura. Entonces, amados, yo los voy a dejar con esto para que ustedes lo piensen, para que ustedes digan: Señor, si la mano está amputada, si ha estado mutilada en mi mente por lo menos, yo te pido que la restaures por completo, porque hay mucho charlatán ahora, mucha falsedad ahora. Necesitamos tenerlo genuino, regalado por Jesús a su iglesia. Tienes que decirle al Señor: Señor, yo reconozco lo que es verdadero, porque yo no puedo vivir en la sombra, porque tú eres la luz que ilumina. Entonces, amado, yo quiero orar por ustedes ahora y quiero pedir al Señor que Él restaure todo, porque será una iglesia restaurada la que podrá recoger la última y gran cosecha. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que toda estructura limitante que ha querido ahogar y secar a tu iglesia venga y caiga por su propio peso, y que tú renueves el modelo original de Cristo, el modelo original de la iglesia apostólica primitiva, que opera en nosotros. 1 Corintios 12:28, que venga a ser una realidad entre nosotros y que nos lleves en una escala ascendente de crecimiento y de madurez,
para que ocurran milagros, prodigios, maravillas y señales dentro de tu pueblo, para que todo lo que está en la lista de lo que tú nos estás ofreciendo sea una realidad entre nosotros. Padre, levanta esos ministerios y esas unciones que proceden de ti, porque las da el que está sentado en el trono. Y a ti la honra y la gloria. Y yo bendigo cada siervo y cada sierva que me están oyendo en este momento. Protégelos, guárdalos. Levanto muros de fuego alrededor de su vida. Y te doy gracias, Padre, por cada una de esas vidas que nos has dado como regalos. Los apreciamos y los amamos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Quiero saludar a mi hermano Armando Ángel desde Sincelejo, Sucre. Mel Estepa. Natalie Díez, Valencia. Medellín. Olivia Morales, Virginia Narváez, bendiciones. Luis Fabián Zapata Botero, Alejandro Sánchez, Wilber Canul. Amén. No te limites a llamar a los que han sido escogidos por Dios por el ministerio que tengan. Tenemos que ir rompiendo ya eso. Wilson León, Mel Estepa. Amén. Bendiciones para todos. Luis Ordóñez de Castaño, en Buga, Valle, gloria a Dios. Claudia Patricia Rodríguez, desde Valledupar, la hermana Díaz Abril. David Ricardo Parada, Juan Diego Salazar, David Ricardo, amén. Bueno, amados, bendiciones para todos. Yo te voy a pedir un favor, si tú crees que esta palabra debe ser compartida, ahí dejo abierto para que usted presione compartir y esto se propague. ¿Por qué? Porque esto procede de lo alto. Estas no son ideas mías, le probé por la Escritura que esto proviene de Dios. Y hay más que tengo que compartir, pero el tiempo ahorita no me da para más. Mano Londoño Ochoa desde Pereira. Amén. Bendiciones para todos.